hermosa que nos la trasluce a través de esos cantos, de esos temas tan bellos. Carmen Elisa, bienvenida a María Puerta del Chico. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias a Dios, a la Virgen, por permitirme venir a estos espacios maravillosos que nos regala a través de Funade para poder compartir, como digo yo, las maravillas del amor de Dios y el amor de la Virgen. Muy bien, pero vamos a contar un poquito y aquí le pido un favor. ¿Quién es Carmen Elisa Urrueta Jimeno? Ella nació en Barranquilla, en esta ciudad de la costa norte de Colombia, en la que creció y vive actualmente. Está casada hace 25 años. Tiene 2 hijos y una hija que, entre otras cosas muy bonitas, estuvimos viendo una foto que compartió vía WhatsApp y además... ¿Tiene de dónde sacarlo? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y actualmente se dedica a las labores del hogar. Pero, Carmen, ¿hace cuánto despertó ese llamamiento en ti a esa composición, ese resultado que hoy escuchamos y estamos escuchando en el fondo, un tema muy hermoso? Bueno, sí. La verdad es que anoche, pensando en el nombre del programa, yo digo que a veces son como regalos que el Señor le da a uno, ¿no? Me ponía a pensar, María, puerta del cielo. Y de verdad que todo este regalo que Dios me dio, este don maravilloso de componer y cantar para Él, para la Virgen, fue un regalo que Él me dio, pero me lo dio. Yo nunca había caído en cuenta que Él me lo dio fue a través de la Virgen. Porque sí, todo esto vino a través de una confesión de vida, una confesión de un pecado que había guardado por muchos años y que pues la verdad siempre como que tenía mucho miedo, mucha pena de confesarlo. Yo, como digo, siempre buscaba al sacerdote como dice uno de Shakira, sordo, ciego y mudo, que yo no volviera a ver en mi vida para poderme confesar y pasaron años así, hasta que Dios, después de una vigilia de Pentecostés, me dio como la fuerza, la fortaleza de poder, como digo yo, desembuchar ese pecado en la confesión. Botar ese... Exactamente, nudo. sí. No, y de hecho venía porque el Señor viene trabajando, o sea, Él viene haciendo una obra que no es de un día para otro, Él viene, como digo yo, como un topito bajo la tierra, trabajando y uno no se da ni cuenta en la vida de uno. Y en situaciones que se presentaron en mi familia, especialmente en la parte económica, pues no nos digamos mentira que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles es cuando buscamos de Dios. A veces cuando estamos bien, se nos olvida. Entonces en esas situaciones, como digo yo, estábamos tibios y el Señor así no nos quiere. Entonces Él permitió en nuestra vida esa situación que fue la que nos llevó a los pies de Él. Obviamente al entrar yo en ese caminar espiritual, porque el Señor empezó a poner en la vida de mi esposo, de mi familia mía, esos angelitos que digo yo que nos ayudaron en la parte económica, en esa situación difícil, pero también en la parte espiritual que era la más importante. Y al empezar ese caminar de la mano de Dios fue cuando me di cuenta que ese pecado era un pecado y era mortal, que yo debía confesarlo. Y al realizar esa confesión, la penitencia, como digo yo entre comillas, que colocó el sacerdote, era hacerle una carta a la Virgen María. Esa fue la penitencia. Y pues yo cuando el sacerdote me dijo así, yo dije, no, pues esto es pan comido para mí, porque yo soy, o sea, el Señor ha ido trabajando en mí, me ha ido quitando un poco la timidez, pero era supremamente tímida, y de hecho por ser bastante tímida, me gustaba más de pronto escuchar a las personas más que hablar, me gustaba de pronto escribir más, no canciones, sino pensamientos, cosas así de pronto que me llegaron. Carmen, es algo que me llama la atención y he podido leer en tu biografía, es que tú no tienes conocimiento profundo de la música, ni has realizado ningún estudio. No, nada, la verdad es que no, yo cantaba ni siquiera en el baño, en la cocina. Yo siempre he dicho que a mí me hacía las audiciones así, ¿no? Y bueno, cuando el sacerdote me pone esa penitencia, yo dije, bueno, esto para mí es fácil porque me gusta mucho escribir así cositas. Y bueno, al día siguiente de la confesión me senté en mi comedor a escribir esa carta, que la tengo ahí, son 2 hojas que le escribí a la Virgen, porque él me dijo, escríbale ahí a la madre todo lo que hay en su corazón. Él me dijo, cuéntele sus tristezas, sus alegrías, pida por lo que usted quiera. De hecho, escríbale esa carta a la madre. Y yo me senté a escribirla. Cuando yo la estoy escribiendo y ya casi terminando, siento en mi corazón esa voz que uno aprende a escuchar, que me dice, búscate otro papel y escribe lo que te voy a dictar. Y fue la canción Mi Jesús, que fue la primera canción que el Señor me regaló. Pero en ese momento yo no sabía que era una canción. Obviamente empiezo a escribir algo
que dije, bueno, sí, qué bonito, tiene como rima y eso, pero a la vez que la iba escribiendo me llegaba como una melodía, no sé, dentro de mí que no sé cómo explicar. Y la empecé a conjugar con la letra y me di cuenta que era una canción. Cuando llegó mi esposo y mi hijo, pues me puse feliz, dije, ay, mira, una canción. Pero yo pensaba que era, como decimos, un chiripazo, que eso había sido una cosa ahí que salió. Y resulta que ese era el inicio de la gracia, del banquete, como el Señor se lo dio al hijo pródigo, el banquete que me empezó a mí a dar después de esa confesión. Cuando esa hija pródiga regresó donde él, después de lograr confesar ese pecado, arrepentida, ir a donde él, me empieza a regalar ese banquete de esas canciones. Hermoso testimonio, un testimonio bien claro. Ahí estamos respecto al escuchando tema. esa... Y María fue la puerta, porque fue La la puerta del vergüenza. cielo. Se te La abrió. carta de María. No, ella fue la que abrió esa puerta y venga, entre a donde Y se quiera. lo digo que de verdad nunca lo había pensado así esta noche, que pensando en el programa que me habían invitado, decía, es que María Puerta del Cielo, ella fue la puerta que me abrió para que te diga. Es el camino, es la que Exacto. conduce hacia Jesús Exacto. precisamente. No, de verdad que uno no siente lo que tú decías, Carmen, cómo Dios va trabajando en lo profundo y de pronto uno se queda aterrado de que Él, en el momento que Él dispone, es donde le muestra a uno el plan que tiene que parar. Pero obviamente él necesita de la apertura de uno. Por porque supuesto, claro. quién sabe de cuando él estaba con ganas de regalarme todo esto Así y yo es. no Y esa- abría mi corazón para confesar. Y esa apertura te la dio la Virgen María, como tú mismo lo estás Por diciendo. fortuna también debemos pues tener en cuenta la disposición tuya de ir precisamente donde el sacerdote y el sacerdote ponerte esa, digamos, esa pena, pero fíjate que fue una satisfacción inmensa. De qué manera Dios se manifiesta a través de momentos en los que uno menos piensa. No te lo esperabas. No, y ahí hubo también una pequeña intercesión también, que los santos que tenemos también, que muchas veces, se lo voy a ser sincera, la verdad nunca fui persona como de ponerle la velita a los santos, y no sé, pero siempre desde que empecé en este caminar me empezó a llamar mucho la atención la vida de Santa Teresa del Niño Jesús y San Pío de Pietrelcina. Han sido como dos santos que me han, no sé, como fascinado mucho su historia, su vida, todo. Y cuando yo empecé a leer, pues yo digo que todo Dios lo va poniendo perfecto. Cuando yo empecé a leer la historia de San Pío, descubrí ahí que él era un gran confesor y que casi que escudriñaba en el corazón de las personas, y yo, como nunca lo había hecho, me arrodillé y le pedí, San Pío, intercede, ojalá tú te pusieras enfrente de mí y que yo no tuviera ni que decir el pecado, que tú llegaras y ya tú lo supieras, porque ese era el miedo mío. Y como un pequeño testimonio muy lindo, después de buscar ese sacerdote, que fue el que Dios colocó perfectamente, que no resultó ser ni sordo, ni ciego, ni mudo, y al remate todo era conocido, yo ¿Y lo has seguido viendo? en el momento de la confesión me doy cuenta, cuando estoy confesándome, yo miro al padre, el padre se llama José Fernando Posada, es un sacerdote jesuita, y el padre es idéntico físicamente a San Pío. No, Pienso. qué bonito. Yo una vez publiqué en Facebook la foto porque es que de verdad él es igualito a San Pío, y yo no sé, pero yo sentí que la presencia Carmen, de esa intercesión de San Pío estaba ahí. Estamos en María Puerta del Cielo. Este es su programa que se emite por funade.fm, la emisora que busca y evangeliza para la vida. así es.